una trampa macabra. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mustang mientras mis pensamientos se mezclaban con el repiqueteo de las gotas. Con cada kilómetro que avanzaba, mi emoción crecía. Era mi cumpleaños y la sorpresa que Elizabeth tenía preparada me llenaba de anticipación. Mi mente pensaba, inquieta, por imaginarme ese momento que Elizabeth tenía reservado para mí. La verdad es que antes de que fuera mi novia, Elizabeth era una chica que me atraía profundamente. De todas las chicas de la universidad, era la que más me gustaba. Recordaba su alta estatura, su cabello rubio y rizado que caía en cascadas doradas por su espalda. Sus labios, siempre pintados de rojo carmín, parecían invitarme a perderme en ellos. Sus ojos verdes brillaban con misterio y ternura, y su piel suave como porcelana me hacía desear tocarla constantemente. Cada detalle de su figura esbelta y su elegante porte se grabó en mi mente, y ahora, después de 2 meses de relación, era un privilegio celebrar mi cumpleaños con ella. Mientras conducía por la carretera mojada, no podía evitar pensar en sus piernas largas y bien formadas que habían capturado mi atención desde el primer día que la vi. Cada curva de su cuerpo me hacía anhelar con pasión la idea de finalmente llegar a tener intimidad con ella, sabiendo que sería un momento lleno de amor, una fantasía que siempre había soñado desde que la veía en el salón de clases, sentada a su butaca, a 3 bancas de distancia de mí. El rugido del motor del Mustang proporcionaba una banda sonora poderosa a esta noche llena de misterio. Mis manos agarraban el volante con fuerza, no solo por la lluvia y el viento, sino también por los nervios. El sonido del viento emitía un macabro alarido mientras chocaba con las ramas de los árboles, creando una atmósfera aún más intrigante. ¿Qué tipo de sorpresa me esperaba en esa casa que había elegido? Mi mente divagaba entre las posibilidades. Un regalo especial, una cena romántica o incluso un gesto que solo ella podría imaginar. La dirección que me había dado me llevó a un área boscosa, apartada de la ciudad. La lluvia seguía cayendo implacablemente, y la oscuridad del bosque creaba un ambiente misterioso. Finalmente, encontré la casa que me había señalado. Apagué el motor del auto y me quedé sentado por un momento, con una mirada que oscilaba entre emociones y curiosidad. Sin embargo, la extrañeza se apoderaba de mí, ya que la casa se destacaba como una anomalía en medio de la nada, rodeada de los oscuros árboles del bosque. Era una cabaña de 3 pisos, aparentemente construida de madera maciza, con un aura que sugería un aislamiento total. El interior de la cabaña estaba en penumbra, y no se veían señales de vida ni luces que indicaran la presencia de alguien en su interior. Dentro del automóvil, prendí mi celular para comprobar el GPS, y efectivamente, estaba en la dirección correcta. La sensación de extrañeza aumentó mientras seguía observando las características de este lugar enclavado en medio del bosque. Desde la seguridad de mi automóvil, contemplé detenidamente el entorno. Los árboles altos y oscuros se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas retorcidas susurrando secretos antiguos. La lluvia y el viento continuaban su danza melancólica, y el alarido del viento al chocar con las ramas añadía una dimensión inquietante al lugar. El bosque parecía un mundo aparte, un reino de misterio y sombras, y la cabaña en medio de todo eso, un enigma que anhelaba descubrir. El entorno estaba envuelto en una atmósfera de suspenso, como si el lugar mismo guardara secretos que esperaban ser desvelados. Permaneciendo dentro del auto, con el corazón latiendo con fuerza, abrí mi teléfono y me dispuse a enviar un mensaje de texto a Elizabeth para preguntar si ella ya se encontraba aquí, esperándome. La emoción y la incertidumbre se reflejaban en mi rostro mientras mis dedos tocaban la pantalla del dispositivo. Sin embargo, mi emoción se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que no había señal. Los pensamientos se agolparon en mi mente, mezclando la preocupación con la confusión. ¿Dónde estaba Elizabeth? ¿Estaría esperándome en el interior de la cabaña? La sensación de aislamiento en medio de la oscuridad del bosque se volvía cada vez más abrumadora.
Me encontré atrapado en un dilema, entre la necesidad de explorar la cabaña en busca de respuestas, y la incertidumbre de lo que podría encontrarme. Las sombras del bosque parecían cerrarse a mi alrededor, y la sensación de soledad se hizo más intensa. Con un suspiro de resignación, apagué la pantalla de mi teléfono y decidí aventurarme fuera del automóvil. Cautelosamente, me dirigí hacia la puerta de la cabaña, sintiendo la lluvia empapar mis ropas y el viento helado acariciar mi rostro. Mi mente estaba llena de preguntas y preocupaciones, pero también de un anhelo por descubrir lo que el misterioso lugar tenía reservado para mí. ¿Qué tipo de sorpresa me aguardaba en este enigmático lugar que Elizabeth había elegido para mi cumpleaños? La cabaña estaba ahí, en medio de la oscuridad y el silencio del bosque, esperando a revelar sus secretos. Parado en el pórtico de la cabaña y momentáneamente a salvo de las frías y empapantes gotas de lluvia, permití que los pensamientos positivos se abrieran camino en mi mente. La esperanza de que Elizabeth estuviera dentro de la cabaña, preparándome una sorpresa romántica, llenaba mi corazón de optimismo. En mi mente, pinté una imagen hermosa y emocionante. Visualicé a Elizabeth vestida con un elegante vestido rojo, escotado y ceñido a su cuerpo, una falda corta que dejaba al descubierto sus piernas bien formadas. Su perfume, cautivante como siempre, flotaba en el aire y me envolvía. Imaginé que me esperaba con 2 copas de vino, su mirada sensual atrapándome en un abrazo invisible pero poderoso. Esta fantasía positiva llenó mi rostro de una sonrisa expectante. Mis ojos brillaban con la emoción de encontrarme con Elizabeth y de compartir este momento especial con ella. La tensión y la incertidumbre iniciales se desvanecieron en la posibilidad de una noche romántica y llena de amor. Antes de aventurarme dentro de la cabaña, me asomé por las ventanas en busca de señales de vida. La oscuridad era total, impenetrable. El entorno carecía de alumbrado, y en medio de la noche lluviosa y el bosque, solo la cabaña destacaba en la negrura. Encendí la linterna de mi teléfono celular, tratando de iluminar el interior a través de los vidrios, pero fue en vano. No lograba distinguir absolutamente nada en el interior. La incertidumbre crecía a medida que pasaban los segundos. Decidí llamar a la puerta, pero la cabaña no tenía timbre. Entonces, toqué la puerta con cuidado. Nadie respondió. Esperé, sintiendo el peso de la noche y el bosque en el silencio que me rodeaba. Casi 1 minuto transcurrió sin señales de vida. Finalmente, decidí tocar la puerta con más fuerza, empujándola con el puño. Para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente. Estaba abierta desde el principio. Esta revelación me dejó perplejo y confundido. ¿Qué estaba ocurriendo? Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la esperanza de que Elizabeth hubiera dejado la puerta abierta a propósito para que pudiera acceder a la cabaña. Tal vez ella me estaba esperando adentro. A pesar de la extrañeza que me embargaba, decidí adentrarme en la cabaña, con la linterna de mi teléfono iluminando mi camino. El interior de la casa estaba envuelto en una oscuridad profunda, y mis sentidos estaban alerta, preparados para descubrir lo que esta noche reservaba para mí. Dentro de la cabaña, mis sentidos se vieron desafiados por la absoluta oscuridad que me rodeaba. Instintivamente, empecé a buscar un interruptor que pudiera alumbrar el interior, pero mis manos exploraron en vano. Comencé a dudar si la cabaña tenía una instalación eléctrica que permitiera encender las luces. En medio de la incertidumbre, mis dedos tropezaron con una pequeña mesita de centro, ubicada a unos pasos de la entrada. Mi pulso se aceleró al notar una linterna que yacía sobre la mesa. Junto a la linterna, encontré un papel en blanco con letras escritas con tinta negra. Decía: enciende la lámpara. En la parte inferior derecha de la nota, una huella de labios hermosos y rojos decoraba el mensaje. El hallazgo de la nota me llenó de tranquilidad y confirmación. Sabía que Elizabeth estaba aquí, esperándome. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, y saqué mi encendedor del bolsillo. Encendí la lámpara de alcohol que había junto a la nota, y la habitación se iluminó con una luz cálida y tenue. El ambiente estaba impregnado de emoción y expectación.
Cautivado por la atmósfera romántica que se había creado, avancé con la linterna en mano, explorando el interior de la cabaña. Mis pensamientos estaban llenos de anticipación, imaginando que pasaría una de las mejores experiencias de mi vida al lado de mi amada Elizabeth en este día tan especial. Sosteniendo la lámpara de alcohol en mi mano derecha, empecé a explorar el interior de la cabaña. La habitación en la que me encontraba era sorprendentemente grande, y parecía estar dividida en varias habitaciones. Mientras avanzaba, la luz tenue de la lámpara iluminaba muebles cubiertos con sábanas, detalles de decoración que indicaban que la cabaña había estado deshabitada por un tiempo. El olor a humedad impregnaba el aire, dándole una sensación de abandono. La cabaña era realmente fría, y mis pensamientos se volvieron hacia la esperanza de encontrar una chimenea que pudiera darle calor al interior. El olor a humedad era una evidencia de que necesitaba algo para contrarrestar la sensación de frío. Rodeé la parte baja de la cabaña, antes de adentrarme en alguna de las habitaciones. La luz de la lámpara de alcohol jugaba con las sombras, creando una atmósfera inquietante pero emocionante al mismo tiempo. Finalmente, en una de las habitaciones, encontré lo que había estado buscando. Una chimenea de piedra. Mis ojos se iluminaron al verla, y me apresuré a buscar leña y encenderla, ansioso por llenar la cabaña con su calor reconfortante. Imaginé lo acogedor y romántico que sería tener la chimenea ardiendo mientras Elizabeth y yo compartíamos este espacio en esta noche tan especial. Tomé algunos de los troncos que había encontrado en un rincón de la cabaña y los coloqué en la chimenea de piedra. Con cuidado, dispuse trozos de papel y ramitas secas entre la leña, creando una pequeña pila de combustible. La emoción y la anticipación crecían mientras mis manos trabajaban para preparar el fuego que llenaría la cabaña de calor y luz. Con el corazón latiendo rápido, saqué el encendedor de mi bolsillo y, con una chispa, encendí el papel. Las llamas titilaron al principio, luego se apoderaron de la madera, crepitando y creciendo con fuerza. El crujido del fuego llenó la habitación, y la luz danzante que emitía la chimenea iluminó cada rincón de la cabaña. El entorno se transformó por completo. Las sombras se retiraron, y el frío cedió ante el calor reconfortante del fuego. La atmósfera se volvió acogedora y romántica, y la luz anaranjada y parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. El crujir del fuego y el crepitar de las llamas llenaron el silencio con una música cálida y agradable. Finalmente, el ambiente estaba listo para recibir a Elizabeth y compartir una velada inolvidable en esta cabaña que ahora se había transformado en un refugio acogedor en medio de la noche lluviosa y el bosque misterioso. Mientras me acercaba a la chimenea, mis manos se calentaban lentamente del frío de la cabaña. El crepitar del fuego llenaba la habitación con su sonido reconfortante. De repente, en medio de esa tranquilidad aparente, el sonido de pisadas resonó en la madera gastada del suelo. Era un sonido inconfundible, como pasos pesados sobre la madera en la habitación contigua. Dejé escapar un suspiro y me volteé de inmediato, intentando localizar el origen de ese sonido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la expectación se apoderaba de mí. Por un breve instante, pensé que Elizabeth se acercaba, quizás queriendo sorprenderme, pero no vi nada en la oscuridad. La cabaña seguía siendo un abismo de sombras, solo iluminado por la luz parpadeante del fuego en la chimenea y la tenue luz de mi lámpara de alcohol. Decidí avanzar con precaución en dirección a la habitación de donde provenían los ruidos. El sonido de pisadas persistió, aumentando mi sensación de ansiedad. ¿Qué podría estar sucediendo? Esperaba encontrar a Elizabeth allí, pero antes de abrir la puerta, antes de acceder a la habitación, un sonido me heló la sangre. La risa espeluznante de un niño. Fue un sonido tan perturbador, tan inquietante, que me paralicé por un momento, tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. ¿Era posible que mi mente estuviera sugestionándome debido al entorno extraño y oscuro que me rodeaba en esta misteriosa cabaña?
La risa espeluznante de un niño resonó una vez más en la habitación, enviando escalofríos por mi espalda. No podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? Fue la pregunta que atravesó mi mente mientras me quedaba paralizado en el umbral de la habitación. La atmósfera se tornó aún más inquietante, y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Retrocedí unos pasos, luchando por mantener la calma. No puede ser, me repetía a mí mismo, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando. La idea de que esta cabaña estuviera embrujada o que hubiera presencias sobrenaturales se deslizaba por mi mente. Tratando de ser racional, pensé en la posibilidad de que algún animal, como un mapache o un tlacuache, se hubiera colado en la cabaña, creando esos ruidos inusuales. Quizás solo estoy sugestionado, me dije a mí mismo en un intento de aplacar mis temores. Sin embargo, la risa infantil persistente y escalofriante parecía negar cualquier explicación lógica. La tensión en el aire era palpable, y la cabaña seguía guardando sus secretos oscuros, mientras yo me encontraba en un estado de desconcierto y miedo. Reuniendo el valor que podía encontrar, me aferré a la varilla que estaba al lado de la chimenea, destinada a acomodar los troncos. La sostenía en mis manos mientras la lámpara de alcohol seguía emitiendo su luz tenue en la otra mano. Decidí avanzar hacia la habitación de la que provenían los misteriosos ruidos, con el corazón latiendo acelerado. Al abrir la puerta de la habitación, la luz de mi lámpara de alcohol iluminó los alrededores. Me encontré en un comedor rectangular y largo, rodeado de sillas. Sobre la mesa, platos antiguos estaban dispuestos en su lugar, como si hubiera habido una cena que había quedado congelada en el tiempo. En medio de la mesa, 2 candelabros sostenían velas algo gastadas. El sonido de la lluvia que traspasaba el techo de la cabaña se mezclaba con el crujir de las maderas y el repiqueteo de las gotas de lluvia al golpear las ventanas y las paredes. La atmósfera era completamente espeluznante, y mis sentidos estaban alerta ante cualquier señal de lo que pudiera estar ocurriendo en este lugar. Los ruidos de la risa infantil, aunque más débiles en esta habitación, seguían resonando, añadiendo un elemento perturbador a la escena. La cabaña parecía retener sus secretos con firmeza, mientras yo continuaba explorando, tratando de desentrañar el misterio que se cernía sobre este lugar. Desde el otro extremo de la mesa, bajo la superficie de la misma, pude vislumbrar la figura de un niño que corría apresuradamente hacia otra habitación. Fue solo un vistazo fugaz, pero su presencia resultó espeluznante. Sus manos pálidas se movían con rapidez, y su figura de piel pálida destacaba en la penumbra. Vestía un conjunto de ropa que parecía pertenecer a otra época. Un short, calcetas y zapatos, y una camisa blanca. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Qué estaba pasando en esta cabaña? ¿Dónde me encontraba? La inquietud crecía a medida que la figura del niño desaparecía en la oscuridad de la habitación contigua. Mi mente estaba llena de preguntas, y la preocupación por Elizabeth se apoderó de mí. ¿Dónde estaba ella en medio de este escenario aterrador? La sensación de que algo siniestro acechaba en este lugar embrujado me perseguía, y sentía la urgencia de desvelar los misterios que se ocultaban en la cabaña en medio de la lluvia y la oscuridad. El pánico corría desenfrenado por mis venas, nublando mi mente con temores y especulaciones aterradoras. Mi corazón latía con fuerza mientras la sombra del niño que había visto en la otra habitación se desvanecía en la oscuridad. Mis pensamientos se centraron en Elizabeth, y la preocupación por su bienestar se convirtió en mi única obsesión. ¿Dónde estará? Me pregunté con desesperación. ¿Estaría en peligro en alguna de estas habitaciones? Quizás se encontraba escondida, invadida por el pánico o desmayada en alguna parte de la cabaña, esperando mi llegada. Reuniendo el valor que pude encontrar en medio de la turbulencia de mis emociones, decidí adentrarme en la siguiente habitación. Con paso firme pero cauteloso, avancé hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar respuestas y, sobre todo, a Elizabeth.
La cabaña parecía estar llena de secretos y peligros ocultos, y yo estaba decidido a revelarlos, sin importar lo que pudiera encontrar en el camino. Al acceder a la siguiente habitación, la luz de mi lámpara de alcohol reveló unas escaleras que se extendían hacia la parte superior de la cabaña. Estas escaleras tenían un riel a un lado, lo que me pareció extraño y desconcertante. La atmósfera se volvió aún más inquietante, ya que la luz de mi lámpara de alcohol iluminaba los detalles de las escaleras y su extraño riel. La madera crujía bajo mis pasos mientras avanzaba, mis emociones oscilando entre la curiosidad y la aprensión. La luz de mi lámpara se reflejaba en los barrotes del riel, creando sombras alargadas en la escalera. La sensación de estar en un lugar misterioso y siniestro se hizo cada vez más fuerte. Dirigí mi mirada hacia arriba, al final de las escaleras, y lo que vi me llenó de horror. Una mujer de avanzada edad estaba sentada en una silla en la parte superior de las escaleras. La silla estaba equipada con un riel, como los que utilizan las personas mayores para descender con seguridad. Mientras mi lámpara iluminaba su figura, pude apreciar las arrugas en su piel pálida, su cabello blanco recogido en un chongo y su rostro desgastado por la edad. Vestía un vestido largo que cubría su cuerpo hasta el cuello. La mujer sostenía el pasamanos de la silla con las manos arrugadas, y en el silencio de la cabaña, pude ver cómo sus dedos se movían de manera inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena, sin poder apartar la mirada. Lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. La mujer comenzó a bajar lentamente por el riel, moviéndose con una lentitud espeluznante. Mis piernas temblaban y el pánico me invadía. Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared de madera de la cabaña. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, mientras la mujer descendía hacia mí. Conforme se acercaba, sus ojos vacíos y oscuros me miraron con una sonrisa macabra y desventada. La visión era aterradora, y mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror. ¿Qué clase de pesadilla era esta? ¿Qué secreto siniestro guardaba la cabaña en medio de la noche lluviosa y el bosque misterioso? El pánico se apoderó de mí mientras la mujer de edad avanzada descendía lentamente por el riel hacia donde yo me encontraba. No estaba dispuesto a esperar para descubrir lo que su presencia pudiera traer consigo. En un acto impulsivo, antes de que la mujer llegara completamente abajo, decidí huir hacia la otra habitación en el extremo opuesto de las escaleras. Mi mente estaba en estado de confusión y terror, y mis pasos resonaron en la madera de las escaleras mientras corría con desesperación. La luz de mi lámpara de alcohol parpadeaba en la penumbra, y la figura de la mujer en la parte inferior de las escaleras se convirtió en una sombra inquietante en mi visión periférica. Mis emociones se agitaban, la adrenalina inundaba mi sistema mientras mi mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había despertado en esa cabaña embrujada? ¿Dónde estaba Elizabeth? El temor y la urgencia me impulsaron a seguir adelante, hacia lo desconocido, en busca de respuestas y, sobre todo, de un lugar seguro lejos de la presencia aterradora de la mujer. La cabaña parecía retener sus secretos oscuros, y yo estaba decidido a mantenerme con vida mientras exploraba este misterioso lugar en medio de la lluvia y la oscuridad. Rápidamente me introduje en la otra habitación y cerré la puerta tras de mí con la esperanza de poner distancia entre la espeluznante mujer de la silla en las escaleras y yo. Deteniéndome en la entrada, con la puerta ya cerrada, traté de controlar mi respiración agitada, enfocando la lámpara en los alrededores de la habitación. Al avanzar un poco más, me di cuenta de que esta habitación estaba prácticamente cerrada y llena de cubos de paja. El piso estaba cubierto de paja, y parecía que esta habitación había sido utilizada para mantener animales que se alimentaban con ella. Caminé esperanzado, imaginando que tal vez Elizabeth se encontraría aquí, quizás oculta entre la paja, abrazada a sus piernas y esperando mi llegada. En voz baja, empecé a llamarla, repitiendo su nombre en un intento de obtener respuesta. Mi voz resonaba en la penumbra mientras me movía con cautela.
Sin embargo, lo que encontré en esta habitación fue mucho más perturbador de lo que podría haber imaginado. Al enfocar mi lámpara hacia el final de la habitación, descubrí a un hombre atado de espaldas por medio de dos poleas. Una polea sostenía su mano izquierda, mientras que la otra estaba sujeta a otra polea en la parte superior. El hombre, con la parte superior del cuerpo descubierta y solo vestido con pantalones oscuros, se encontraba descalzo. Mi corazón se hundió al verlo en esa posición vulnerable, y mi mirada se desplazó hacia la figura de un hombre alto y robusto que se acercaba a él. Este hombre llevaba una capucha negra que ocultaba su rostro. En sus manos sostenía un látigo, y, desenrollándolo con un gesto amenazador, comenzó a golpear al hombre atado. Cada latigazo provocaba un gemido de dolor del hombre que pendía de las poleas. Estaba horrorizado por lo que estaba viendo y no pude soportar seguir observando. La brutalidad de la escena me dejó sin palabras. No quería que el verdugo se diera cuenta de mi presencia, así que retrocedí apresuradamente hacia la habitación de las escaleras, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de náusea en el estómago. El misterio de la cabaña en medio de la lluvia y la oscuridad se volvía cada vez más macabro y siniestro, y sentía que el peligro acechaba en cada esquina. De vuelta en la habitación que daba hacia las escaleras, noté que la mujer de edad avanzada ya no estaba en su silla. Sin embargo, la silla estaba ahora ubicada en la parte inferior de las escaleras, lo que añadió aún más al misterio de esta extraña cabaña. Con la lámpara de alcohol en mis manos, iluminé los alrededores de la habitación en busca de la presencia de la aterradora mujer, pero no encontré rastro alguno de ella. El lugar estaba vacío, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Reuniendo todo el valor que pude, decidí subir por las escaleras que llevaban a la parte de arriba de la casa. Mientras ascendía las escaleras hacia la siguiente planta de la casa, el sonido de mis pasos resonaba en la madera antigua, creando un eco inquietante en el espacio. La lámpara de alcohol que sostenía en mis manos iluminaba el camino, pero también arrojaba sombras danzantes que parecían moverse al ritmo de mi corazón acelerado. Mis pensamientos estaban llenos de confusión y ansiedad. ¿Qué demonios estaba ocurriendo en esta cabaña aislada en medio del bosque en una noche de lluvia? ¿Dónde demonios me encontraba? Mi mente se aferraba a la imagen de Elizabeth como una ancla en medio de la pesadilla que estaba viviendo. Ella era mi único motivo para seguir adelante, para enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de este macabro misterio. Cada paso que daba en las escaleras era como un latido en mi pecho, y las sombras jugaban con mi percepción, creando formas extrañas en las paredes. Mi única esperanza era encontrar a Elizabeth y escapar de este lugar juntos, lejos de la pesadilla que había invadido la cabaña. La incertidumbre y el miedo eran mis compañeros constantes mientras avanzaba hacia lo desconocido. Una vez ya, llegando al primer piso de la cabaña, me encontré con un pasillo largo que se ramificaba en varias habitaciones. La adrenalina y el miedo corrían por mis venas mientras la imagen de Elizabeth, mi única razón para seguir adelante, persistía en mi mente. Con determinación, decidí abrir la primera puerta que se cruzó en mi camino. Al ingresar a la habitación, me encontré con un cuarto simple, con una cama y un ropero que albergaba un espejo. Mi lámpara de alcohol iluminaba el espacio, revelando detalles inquietantes. Al observar el espejo, noté unas huellas de sangre marcadas por una mano, una imagen que me erizó la piel. En la cama, una muñeca estaba sentada, pareciendo inofensiva a simple vista. Intenté no prestarle mucha atención, pero en un momento, esa muñeca emitió una risa espeluznante. Aunque sabía que era un simple animatrónico, la sensación de escalofrío que me invadió fue abrumadora. Retrocedí lentamente, deseando salir de la habitación lo más rápido posible. Sin embargo, lo más perturbador fue cuando la muñeca comenzó a girar su cabeza, siguiendo mis movimientos mientras intentaba abandonar esa habitación.
La cabaña parecía estar llena de horrores inexplicables, y mi determinación por encontrar a Elizabeth era la única fuerza que me impulsaba a seguir explorando este siniestro lugar. El llanto desgarrador de una mujer resonó en mi cabeza mientras avanzaba hacia las 3 habitaciones que se encontraban más adelante. El nombre de Elizabeth latía en mi mente, y sentí que mi amada estaba en esa habitación. La urgencia me hizo caminar con rapidez y abrir la puerta de golpe. En la habitación, me encontré con una escena similar a las anteriores. Una cama, un tocador, un closet y otros muebles típicos de un dormitorio. En la esquina de la habitación, una mujer estaba de espaldas, vestida con una bata de dormir blanca, y su cabello largo y negro caía en cascada. Sus sollozos llenaban la habitación, pero mi miedo estaba eclipsado por la necesidad de asegurarme de que Elizabeth estuviera bien. Con un nudo en la garganta, me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer de repente dejó de llorar y se enderezó lentamente. Cuando se giró para mirarme, me encontré con un horror indescriptible. No podía ver sus ojos, solo 2 huecos oscuros. Una risa macabra se escapó de su boca, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin pensarlo, retrocedí y abrí la puerta de un tirón para escapar de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico se apoderaba de mí. Sabía que no podía escapar de este lugar y que debía encontrar a Elizabeth. A pesar de todas las pesadillas que había presenciado en esta cabaña, mi amor por ella era la única fuerza que me impulsaba a seguir buscándola, a pesar de las circunstancias cada vez más aterradoras que enfrentaba. Mis pensamientos estaban enredados entre el deseo de encontrar a mi amada y el horror de lo que me estaba rodeando. Mis pasos resonaron en el pasillo mientras avanzaba hacia lo desconocido. La luz titilante de mi lámpara de alcohol intentaba despejar la oscuridad y revelar la identidad de una figura que se dibujaba al fondo del pasillo. Poco a poco, la silueta comenzó a tomar forma, y me di cuenta de que era la figura de un monje. Vestía una túnica larga de color café que cubría por completo su figura, con una sotana morada adornando su vestimenta. Una soga blanca rodeaba su cintura, y en sus manos sostenía una vela que iluminaba su rostro de manera inquietante. Lo más espeluznante fue que el monje se acercaba sin caminar. No tenía pies, no movía las piernas. Simplemente avanzaba hacia mí con una mano sosteniendo la vela y la otra extendida en mi dirección. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, retrocedí y comencé a correr en sentido opuesto, regresando por el pasillo y bajando las escaleras a toda velocidad. No podía soportar más esa aterradora presencia. Finalmente, llegué al comedor, y mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recuperar el aliento después de esa experiencia tan escalofriante. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, noté que el comedor tenía una segunda puerta, una entrada que había pasado desapercibida en medio de la pesadilla que vivía. Los sonidos que provenían de esa habitación contigua me llenaron de una angustia inmediata. Eran sonidos de golpes, golpes que parecían un llamado desesperado de ayuda. Mi mente trabajó a toda velocidad mientras consideraba que esos sonidos podrían ser obra de Elizabeth. La imagen de ella, atada de manos y de boca, luchando por emitir ruidos para que yo la escuchara y fuera su salvación, se formó en mi cabeza. Inmediatamente, pensé en el verdugo que había visto antes, temiendo que él la hubiera capturado y la torturara. O, tal vez, algún ser aterrador estaba detrás de esta pesadilla. A pesar del miedo que me invadía, la necesidad de rescatar a Elizabeth me impulsó a investigar. Tomé una decisión y, armándome de valor, me dirigí hacia la puerta, dispuesto a enfrentar lo que encontrara al otro lado para salvar a la mujer que amaba. Al cruzar la puerta, me encontré en una cocina espeluznante, un lugar que parecía más la escena de una pesadilla que una cocina común.
Las hileras de ollas colgaban en el techo, algunas parecían aún tener rastros de comidas anteriores, manchas de grasa y restos de comida. Una larga mesa ocupaba el centro de la cocina, cubierta de cuchillos de todos los tamaños, machetes y hachas para cortar carne, cada uno más siniestro que el anterior. Eran herramientas ensangrentadas y aterradoras, listas para ser utilizadas. En el lado opuesto de la mesa, con su espalda hacia mí, se encontraba un hombre alto y fornido. Vestía una bata blanca manchada de sangre, y su aspecto daba la impresión de ser un carnicero siniestro. Observé con horror cómo este hombre manejaba un hacha, con la que rebanaba carne cruda en un bulto grande. No pude determinar a simple vista qué tipo de carne era, pero la forma en que la trituraba y rebanaba me llenó de escalofríos. El entorno en esa cocina era surreal, y mis pensamientos oscilaban entre el miedo, la incredulidad y la urgencia de encontrar a Elizabeth, sin saber lo que estaba pasando en ese lugar aterrador. Con sigilo, mis dedos se cerraron alrededor del frío mango de una de las afiladas hachas que estaban sobre la mesa, procurando que no emitieran ni el más mínimo crujido. Mi mirada se mantuvo fija en el fornido y macabro ente que rebanaba la carne en la cocina. Cada uno de mis movimientos era calculado, tratando de pasar desapercibido en medio de aquel entorno lúgubre. Con el arma en mis manos, di un paso hacia atrás, alejándome del carnicero sin que éste se percatara de mi presencia. La tensión era palpable en el aire, y el sudor frío recorría mi frente mientras me aproximaba sigilosamente a la puerta. Mis pensamientos giraban en torno a escapar de este lugar y encontrar a Elizabeth, mi única razón para seguir adelante. Finalmente, llegué a la puerta de la cocina. Con un movimiento lento y controlado, giré el picaporte sin emitir ni el más mínimo ruido. Mis ojos seguían clavados en el ente dentro de la cocina mientras trataba de mantener la calma. Sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a encontrar a mi amada y descubrir la verdad detrás de estos horrores. Con la puerta abierta, salí de la cocina, manteniendo la esperanza de encontrar a Elizabeth y escapar de aquel lugar siniestro. Mi corazón latía con fuerza, y mis pasos silenciosos me llevaron de vuelta al comedor de la tenebrosa cabaña. Pero algo había cambiado, algo que heló mi sangre. Las velas que antes estaban apagadas, ahora ardían con una luz macabra, iluminando el centro de la mesa y revelando una figura grotesca. De espaldas a mí, se erguía un ser obeso, casi monstruoso, cuya figura resultaba más que inquietante. Vestía un largo abrigo negro que cubría su forma de manera casi grotesca, y su cabeza calva era un contraste con la piel repleta de arrugas que descendían desde la parte posterior de su cráneo hacia su cuello. Este gigante se alzaba a casi 2 metros de altura y era un enigma en sí mismo. Mi mente estaba llena de miedo y confusión, pero mi determinación por encontrar a Elizabeth seguía siendo mi motor. Sigilosamente, me acerqué a este ser enigmático, con el hacha afilada en mi mano, decidido a poner fin a esta pesadilla. Con un impulso desesperado, dirigí el hacha hacia su calva cabeza, esperando desesperadamente que esto pusiera fin a la pesadilla y me permitiera encontrar a mi amada. Un repentino destello de luz inundó la cabaña mientras mi mano y el hacha seguían en curso hacia su objetivo. La habitación se iluminó, y mi impulso continuó, apuntando directamente a la cabeza de ese ser, sin poder detenerme. En un giro violento, el ser se enfrentó a mí en ese momento crítico. Mientras mi mano y el hacha descendían, pude ver algo que me dejó paralizado. La figura que tenía frente a mí no era un desconocido o un monstruo, sino Elizabeth, mi amada. Estaba vestida de manera macabra, simulando ser un ser maligno. Antes de que pudiera detener mi movimiento, mi hacha se hundió en el cráneo de mi amada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me di cuenta de lo que acababa de hacer. Elizabeth, antes de que la vida abandonara sus ojos, me mostró una última imagen. Una sonrisa, sosteniendo un pastel con velas en sus manos. Pero ya era demasiado tarde, mi hacha estaba incrustada en su cráneo, y la sangre comenzó a brotar de la herida.
El sonido del metal golpeando el hueso resonó en la habitación, acompañado por un escalofriante silencio roto solo por los latidos acelerados de mi corazón. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar, enfrentando la horrible realidad de que había matado a la persona que más amaba. Mis emociones se mezclaron en un torbellino de horror, tristeza y arrepentimiento. No sabía si podría soportar el peso de lo que acababa de hacer. En ese momento de horror y sorpresa, en el instante en que mi hacha se había incrustado en el cráneo de mi amada Elizabeth, una multitud de personas emergió de sus escondites en la penumbra dentro de la enorme cabaña. Eran mis amigos de la universidad, todos vestidos de manera escalofriante, disfrazados de distintos seres aterradores. Gritaban y coreaban feliz cumpleaños, mientras sus rostros se iluminaban por las luces encendidas. La confusión se apoderó de mí, mientras observaba cómo estos seres horripilantes, que en realidad eran mis amigos, celebraban lo que parecía ser mi fiesta de cumpleaños. Sus risas, que antes habían sido macabras, se convirtieron en risas festivas. Me miraban con una mezcla de asombro y diversión, completamente inconscientes de lo que acababa de suceder. Mis amigos se acercaron a la escena, y pronto se dieron cuenta de la tragedia que se había desarrollado. El horror y la conmoción se apoderaron de sus rostros, mientras miraban el cuerpo inerte de Elizabeth en el suelo, con mi hacha todavía clavada en su cabeza. La alegría y el entusiasmo de la fiesta se transformaron en un silencio sepulcral. Algunos de ellos comenzaron a llorar, otros simplemente no podían apartar la mirada del espeluznante espectáculo. El ambiente cambió rápidamente de uno de celebración a uno de pesar y consternación. Mi mente estaba en un torbellino mientras intentaba asimilar lo que acababa de hacer y lidiar con la pérdida de Elizabeth. La fiesta de cumpleaños se había convertido en una pesadilla que nunca olvidaría, y mis amigos, que habían planeado la broma más cruel, ahora se enfrentaban a la horrible realidad de la tragedia que habían desencadenado. Un año después de la tragedia que había dejado cicatrices imborrables en mi mente, me encuentro actualmente en este psiquiátrico, una sombra de lo que solía ser. Los pasillos fríos y aislados del lugar se han convertido en mi nuevo hogar. Los terapeutas y médicos trabajaban diariamente, incansablemente, para ayudarme a superar la pesadilla que había vivido. Sin embargo, a pesar de encontrarme en un lugar sombrío y lleno de dolor, existe diariamente un rayo de esperanza que me mantiene cuerdo. Cada día, sin falta, Elizabeth viene a visitarme. Ella aparece en mi habitación vestida con su vestido rojo escotado, con falda corta descubriendo sus hermosas piernas, y una sonrisa radiante en el rostro. En sus manos sostiene mi pastel de cumpleaños con velas crónicas. Todos los días, el pastel es de chocolate, mi favorito. Sus visitas son un regalo del cielo, un bálsamo para mi alma herida. A pesar de que todos en el psiquiátrico creen que yo estoy delirando, yo sé que Elizabeth está realmente aquí. Hablo todos los días con ella, comparto historias de mi día, y ella siempre me escucha con cariño y paciencia. Cuando llega la hora de soplar las velas del pastel, ella me sostiene en la mano para ayudarme a hacerlo. Yo juro que siento su calor. Cada vez de que se desvanece al final de su visita, me deja un corazón más ligero y una sensación de que todo va a estar bien. Las enfermeras a menudo me encuentran sonriendo en mi habitación, y aunque piensan que estoy mejorando, en realidad no saben que Elizabeth es la que está sanándome con su amor y su presencia constante. Ella es mi ángel en este mundo de confusión y dolor. A pesar de que nadie más puede verla, yo sé que Elizabeth está ahí para mí, y juntos atravesamos esta oscuridad hacia la luz. Su amor me da la fuerza para enfrentar cada día en este psiquiátrico con la esperanza de que algún día estaré libre y junto a ella nuevamente.